Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya de vuelta a las 8:15, está en la línea telefónica, lo cual celebro Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, deseando que todo se encuentre bien en casa, contigo también de salud. Pues viene el viaje, un viaje que no estaba en el radar de los últimos meses, surgió hace algunas semanas y bueno, pues se va a concretar estos 2 días, miércoles y jueves, Estados Unidos, Washington, el primer viaje del presidente López Obrador con el vecino del norte. ¿Qué opinas, Arturo? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Pues sí, afortunadamente todo bien por casa. Espero que igual sea con toda tu familia y el equipo de Fórmula. Oye, pues mira, el primer contraste que uno imagina es que el presidente no quiso ir a la reunión del G20 el año pasado y sí asiste en un momento muy complicado a un primer viaje al exterior, en este caso Estados Unidos, en una situación bastante complicada. Yo creo que el viaje tiene que ver con varios temas. Ciertamente no parece que lo haya buscado el gobierno mexicano, pero lo que sí es cierto es que le conviene mucho al presidente Trump en época de su campaña electoral y al presidente de la República pues no parece querer generar ningún tipo de distanciamiento o conflicto justamente en estos meses con el presidente de los Estados Unidos. El día tiene que ver con la economía. Ciertamente hay una razón. El tratado de libre comercio arrancó esta semana y ya hay mucho que festejar. El problema es que no se da realmente como un acto oficial para eso. No sabemos todavía si va a ir el primer ministro de Canadá. Lo más que se puede decir es que lo que se había acordado se acordó y empezó a funcionar. Y sí parece que es una de las necesidades del presidente de México de contar al menos por los meses que le queden en el gobierno a el presidente Trump con algún tipo de apoyo económico en el sentido de estimular las inversiones, estimular capitales en México y bueno, pues solamente así se entiende este viaje. Pareciera un compromiso de ir a apoyarlo en una campaña electoral más que otra cosa, y es muy paradójico que sea con el pretexto del Tratado de Libre Comercio, que es una de las políticas más neoliberales que puede tener cualquier país, la libertad del comercio entre diversas naciones. Y yo creo que la preocupación es cuidar la relación con Trump en un año clave para Andrés Manuel López Obrador. Él sabe que la situación económica del país es difícil, complicada. Él sabe que Trump se puede ir de la presidencia el año que entra. Sabe que la elección que viene en noviembre no le será fácil, pero al menos de aquí a esos meses se requiere de tener una relación suficientemente estable, y es un poco lo que yo creo que se está gestando. Ahora, hay un riesgo muy importante, todo el mundo lo han comentado en casi todas las columnas. Sí hay un agravio a los demócratas, no va a ser la primera vez que se genere un agravio de este tipo. Ya se quejó el expresidente Obama de que, bueno, no es el tipo de política que conviene para mantener una buena relación. Supongo que Marcelo Ebrard va a tener muchísimo trabajo de diplomacia para tratar de limar las asperezas con un partido que hoy por hoy está arriba en las encuestas para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, sí va a haber un agravio. Y cuando esto se concrete, si es que Trump pierde la presidencia de Estados Unidos, pues va a haber que otra vez negociar muchas cosas con un partido distinto y con un Congreso, sobre todo en Estados Unidos, que seguramente estará en manos de los demócratas. Entonces, el riesgo sí es importante y sin embargo el presidente está dispuesto a tomarlo. Pareciera que hay un compromiso muy serio ahí y no se alcanzan a ver las ventajas de un viaje de este tipo.
Y finalmente la política interna, bueno, pues aquí va a tener una gran crítica, va a haber internamente pues una crítica. Él dijo ayer que va a defender dignamente a México. Pues la única forma de hacerlo es darle un discurso muy fuerte al presidente Trump y defendiendo al país, pero si vuelven a salir temas como el muro y si vuelven a salir temas como la migración, que yo creo que sí va a salir, y si viene el tema de las drogas y al presidente Trump no le parece la idea de abrazos, no balazos y cosas de esas, pues por mucho que defendamos a México, pues vamos a también agraviar a la presidencia de Estados Unidos con el presidente Trump. Entonces todo el sentido del viaje pues perdería la efectividad que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí es una situación complicada, no se entiende bien por qué, pero bueno, pues estamos acostumbrándonos a que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace las cosas a su manera y vamos a ver qué éxito puede tener esta semana. ¿Y tú crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya en este sentido y en este tono ponga dos temas sobre la mesa? Por ejemplo, uno que ha traído el propio Marcelo Ebrard, que es pues exigirle al gobierno de Estados Unidos y que lo mandó también el propio expresidente Calderón y en su momento me parece que también lo tomó el expresidente Peña Nieto, el tema de las armas. Lo que viene con el tema de las armas y esta manera en la cual uno puede adquirir un fusible Barrett en cualquier armería norteamericana, pues traerlo al país, que también ahí hay un error nuestro, ciertamente, en las aduanas, que es una responsabilidad generalmente local, pero que tú puedas comprar un arma con estas características y trasladarla a tu país, pues también está complicado. Y dos, Arturo, el hecho de que el presidente, pues ya que estando allá, no se reúna con la comunidad latina, la comunidad mexicana, a la que durante los últimos meses de pandemia los ha pues celebrado con el tema de las remesas y todo lo que está alrededor del esfuerzo que hacen esas familias para no abandonar a los suyos aquí en nuestro país? Pues mira, son temas muy propios de la agenda México-Estados Unidos, esos y otros más. Nosotros tenemos también todo el tema de los mexicanos y el trato a los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos. Tenemos temas que tienen que ver con derechos humanos, incluso para los latinos allá, etcétera, etcétera. Lo que no encuentro es el mecanismo de hacer un discurso así de enérgico, así de fuerte, y al mismo tiempo cuidar la relación con Trump sin que esto genere una respuesta muy agresiva por parte del presidente de Estados Unidos a políticas mexicanas con las que seguramente no está de acuerdo. Pero ciertamente tienes razón, o sea, el tema de las armas puede salir perfectamente a la mesa sin ningún problema. Marcelo Ebrard sabrá cómo hacerlo, esto es muy real. Lo que no sé es qué efecto de un discurso muy enérgico en esa dirección tenga en la opinión del presidente aquí en México. Pues lo que se va a leer aquí es justamente lo que tú dices: va a Estados Unidos y no ve a los mexicanos en Estados Unidos. Y eso es una pues situación complicada, porque independientemente de que él los ha llamado héroes y que han traído remesas y todo ese tipo de cuestiones, pues sí es una situación en medio de la pandemia que debiera ser como parte de la agenda. Pero si entonces hiciera un viaje de ese tipo, entonces la agenda se hace más complicada, porque entonces sí tendría que buscar ver a los demócratas, sí tendría que buscar ver a otras comunidades, al sector empresarial en Estados Unidos, sí tendría que tener una agenda mucho más completa. Y como se está constriñendo a una visita básicamente al presidente, pues se vuelve muy complicado tratar de equiparar todos estos elementos. Por eso insisto, es una visita con muchos riesgos. El presidente Trump no se va a tocar el corazón para dar un discurso muy fuerte si México empieza con un discurso muy fuerte sobre políticas en Estados Unidos. Y claro. Entonces, y el presidente Trump está en campaña, y al presidente le conviene tener discursos fuertes con México para mantener su política y sobre todo a la gente que vota por él y que está perdiéndolos en varios estados de los Estados Unidos. Entonces, ahí es en donde los riesgos se vuelven muy complicados, y tocar temas sensibles pues es provocar al presidente de los Estados Unidos a que responda fuertemente, cosa que a él sí le conviene para su campaña electoral.
Arturo, un minuto, y es muy poco por lo que representa. Más de 30,000 muertos ya por la pandemia en nuestro país. Mira, el problema ya no son los números, el problema es esta discusión sobre qué es lo que se está contando. Anoche cuando López-Gatell dice que no es necesario contar a todos los casos, que no está ahí para contar muertos, sino que se trata nada más de seguir los patrones de comportamiento de la epidemia, pues nos deja otra vez en una situación de gran incertidumbre. ¿Con qué autoridad entonces se nos dan datos para saber si podemos o no salir de nuestras casas, usar o no cubrebocas, ir a restaurantes o no? Entonces, esa es un poco la sensación. Si son ya muchos muertos, ya le ganamos a Francia, ya le ganamos a España, y eso es lo que la gente también está leyendo. Difícil situación para seguir manteniendo, sin generar la sensación de que se perdió el control de la pandemia en México. Tremendo. Hoy les recomiendo que lean a Roberto Roch en el Universal. Trae una columna muy buena sobre Emilio Lozoya y la bomba que trae en el tema de Odebrecht y todo lo que está implicando, pero en apuntes hasta el final dice: Hugo López-Gatell lo eludió 2 días, pero anoche debió encarar documentos del Registro Nacional de Población que registran con base en actas de defunción casi 20,000 muertos más a causa de COVID-19 que los reportados por el responsable de la estrategia contra la pandemia. Y ahí enumera todo lo que ha sucedido en este sentido, Arturo. Y la defensa de López-Gatell es que no se trata de contar a todos los casos, sino de encontrar patrones. Sí. Cuando nos llevamos meses con conferencias todos los días anunciándonos los datos como si fueran los datos ciertos. Y eso es lo que genera incertidumbre. Pues Arturo, muchas gracias, que estés muy bien, buenos días, y estamos en contacto contigo para la próxima. Nos vemos el próximo. Estás escuchando Fórmula Noticias.